Love Passion. Capítulo 3. Nuestro jardín secreto. Dwight se encontraba en el castillo de Canterlot, se sentía algo agobiada, desde hacía muy poco que fue nombrada princesa de Equestria y ya sentía la tediosa rutina, todos los días era lo mismo. Acompañar a Celestia y a Luna en sus labores de princesas, aprender de memoria nombres de lugares, pueblos, ciudades, castillos y villas, estudiar sobre la flora y fauna de Equestria y reuniones aburridas, todo eso no era problema para Dwight, pero estaba aburrida y cansada, todos los días era lo mismo, además extrañaba mucho a sus amigas de Ponyville, en especial a Fluttershy, siempre la pensaba y soñaba con ella, la más linda y tierna Pegaso en Equestria. Dwight estaba muy enamorada de Fluttershy, algo que no le extrañaba, pues desde que la conoció sintió atracción por ella, sabía que era cuestión de tiempo para enamorarse, para su suerte Fluttershy la había invitado a su casa, sin ninguna razón aparente, solamente para charlar y beber té. Por primera vez desde que comenzó su entrenamiento de princesa estaba realmente alegre, pues volvería a ver a su amada Pegaso que no veía desde más de una semana. Se puso un vestido casual, no muy llamativo, se despidió de Spitty y desapareció del lugar para aparecer mágicamente en el jardín de Fluttershy. Esta se encontraba esperándola, la invitó a pasar a su casa. Ambas entraron, se sentaron en la mesa y comenzaron a charlar. ¿No te has preguntado por qué te llamé?, preguntó Fluttershy. Tenía miedo de que no fuera porque me extrañabas y no he querido preguntar. Pero Dwight, es obvio que te he extrañado, termina esa frase con una sonrisa que es correspondida por su amiga. ¿Y qué cuentas? ¿Todo bien en Canterlot, princesa?, preguntó Fluttershy. Aburrido, muy aburrido, no podría ser más aburrido, todos los días estudiando nombres de lugares, gente famosa, reuniones aburridas con ponis aburridos y bla bla bla. Lo mismo todos los días. Además las he extrañado mucho, bebió un poco de té. Extrañaba tu té. ¿Y cómo les va a ustedes aquí en Ponyville? ¿Alguna novedad? Pues, no en realidad, esta semana que no has estado ha sido muy tranquila, pero aunque te has ido solamente por una semana, todas te hemos extrañado mucho, especialmente yo. Al decir eso último Fluttershy se sobresaltó y tapó su boca con su casco, como si hubiese dicho algo malo, pero Dwight solo le sonrió, lo que hizo a Fluttershy relajarse y le devolvió la sonrisa. ¿En serio me extrañaste?, preguntó Dwight con los ojos brillantes. Claro, ¿cómo podría no echarte de menos?, le respondió Fluttershy. Y, Dwight inclinó un poco su cabeza hacia adelante y quedó observando a su amiga con una mirada seductora. ¿Qué echaste de menos de mí?, preguntó con una voz sugerente. Oh. Bueno, pues, la tímida Pegaso se sonrojó y bajó la mirada antes de comenzar a hablar muy bajito. Dwight tuvo que esforzarse para escucharla. Extrañaba nuestras charlas, escuchar tu voz, tu presencia en mi casa. Fluttershy dijo todo eso sin mirar a Dwight, hablaba con la voz muy baja y se le notaba un leve enrojecimiento en la cara. Dwight no pudo evitar suspirar, solo se quedó mirando a Fluttershy con cara de boba. Fluttershy notó la manera en que la princesa Alicornio la miraba y comenzó a sentirse algo incómoda, sin embargo no pudo evitar sonrojarse y sonreír tímidamente, lo que hizo que Dwight volviera a suspirar. La Pegaso se puso de pie y dejó la mesa para dirigirse a la puerta, su amiga la siguió. Ven, quiero mostrarte algo, dijo la Pegaso. Dwight siguió a Fluttershy a través del jardín de su casa, llegaron hasta un lugar cercano al bosque, había una corteza de árbol en el suelo, Fluttershy la removió, ahí había un agujero, lo suficiente grande para que ambas pudieran pasar. Ven conmigo, la invitó Fluttershy antes de entrar en ese agujero, Dwight la siguió. El lugar era oscuro, húmedo y muy tenebroso, pero tenía un olor agradable, olor como a hojas de árbol humedecidas. Encontré estas cuevas el otro día, comenzó a relatar la Pegaso amarilla. Las raíces de los árboles de alguna forma construyeron estas cuevas, aún no lo he explorado completamente, pero he descubierto algunas cosas aquí. Dwight no respondió nada, estaba muda, se había impresionado de que Fluttershy no estuviera asustada en un lugar tan tétrico. Siguieron caminando hasta toparse con una cortina de lianas, una débil luz las traspasaba, parecía que al otro lado estuviera la salida a la superficie. Fluttershy traspasó la cortina, Dwight la siguió, al llegar al otro lado la Alicornio quedó muy sorprendida. Era un jardín hermoso, las hojas y flores por alguna razón emanaban luz, además de un olor tan agradable como sutil, en el centro había un estanque y a lo lejos se divisaban más cuevas, que posiblemente guiaran a más jardines. Era un auténtico palacio natural, sostenido por las raíces de los árboles. Es hermoso, susurró para sí misma Dwight. Fluttershy, ¿qué dijeron las chicas cuando les enseñaste este lugar?
Además de nosotras dos, nadie más ha entrado en este lugar, ni siquiera las chicas. Quería que fueras la primera en ver mi jardín secreto. Dwight le sonrió. ¿Era para esto que me citaste? Preguntó. No, en realidad, descubrí una flor, una especie de orquídea. Le hablé a Zecora sobre ella, pero no supo nada, así que supongo que es una nueva especie de flor. Es genial. Descubriste una nueva planta. Llévame, dijo Dwight muy entusiasmada. Fluttershy se disponía a guiar a Dwight, pero en ese momento el suelo y todo el lugar comenzó a vibrar. ¿Sientes eso? Preguntó Dwight. Sí. ¿Pasa seguido? No, nunca. En ese momento la tierra comenzó a temblar fuertemente, las ponis se tambaleaban por la violencia de la sacudida de tierra, ambas se tomaron de los cascos para mantenerse firmes y no caer. Entonces todo se comenzó a derrumbar y el jardín se destruía. Una piedra se desprendió del techo del lugar y aterrizó sobre una gran raíz, destruyéndola, dejando ver una pequeña orquídea, de tonalidades rosas y púrpuras. Es la flor. Gritó Fluttershy mientras se aprontaba a ir por ella, mas Dwight la sujetó. No vayas, puede ser muy peligroso. Le gritó fuertemente Dwight. No fue un grito de reprensión ni de ira, más bien era porque el ruido de las rocas cayendo no les permitían escucharse bien una a la otra, ni siquiera cuando estaban tan cerca. Fluttershy observó cómo su jardín se caía a pedazos y una lágrima rodó por su mejilla. Volteó a ver la flor, pero una enorme roca la aplastó, triturando y matando a la indefensa orquídea. La Pegaso amarilla al ver esto abrazó fuertemente a Dwight y se puso a llorar. Dwight la sujetó y ambas desaparecieron del lugar en un chispazo mágico. Entonces aparecieron en la superficie. Dwight logró ver a un grupo de ponis usando cascos de construcción, además traían varias máquinas y herramientas. Al parecer querían construir algo sobre ese lugar. Fluttershy seguía llorando, a Dwight le partía el corazón verla así, además sentía más y más ira contra esos constructores. Cubrió a Fluttershy con una de sus alas y la llevó a la puerta de su casa. Fluttershy, dijo Dwight mientras acariciaba la cabeza de la Pegaso y le quitaba las lágrimas de la cara. Quédate aquí, iré a ver lo que pasa. Dwight dejó a Fluttershy en la puerta de la casa, se apresuró a llegar con los constructores, ellos la notaron acercarse. Princesa Dwight. Buenas tardes, todos en el lugar le hicieron una reverencia, pero no les sirvió, pues Dwight se encontraba muy enojada. ¿Qué creen que están haciendo? Gritó furiosamente la alicornio. Uno de los trabajadores se acercó a ella para hablar, tosió para aclarar su garganta. Preparamos el lugar, construiremos una clínica veterinaria en este lugar. Háganlo en otra parte, todo este terreno es propiedad de Fluttershy. En eso, un pony un poco más alto que Dwight se acercó, a diferencia de los demás llevaba un casco blanco, era el jefe de los obreros. Disculpe, Su Majestad, pero tenemos autorización para construir aquí, dijo el pony mientras sacaba un contrato de su chaqueta y se lo entregó a la princesa Alicornio. En el contrato decía explícitamente que tenían derecho a construir en ese lugar. Dwight de muy mala gana le regresa el contrato al pony de casco blanco. Detengan Toso, iré a hablar con alguien, si regreso y hay alguna máquina encendida los desterraré de Equestria a todos. Dicho esto Dwight se dio media vuelta y se fue. Entró a la casa de su amiga, ella se encontraba echada boca abajo sobre el sofá, llorando, pero apenas haciendo ruido. Dwight se acercó, pero no se le ocurrió qué decirle, al final, solo acarició su cabeza, se acercó y le besó la frente. Fluttershy dejó de llorar al sentir los cálidos labios de Dwight presionando suavemente contra su frente, alzó la mirada, ambas se quedaron mirando frente a frente. Dwight le quitó las lágrimas de la cara a su amiga con sus cascos, la Pegaso le sonrió, la Alicornio le devolvió la sonrisa y ambas se abrazaron. Fluttershy, tengo que irme, pero ve a Canterlot a visitarme cuando quieras, dijo Dwight. Claro que iré, le respondió Fluttershy, quien aún se sentía muy triste por la destrucción de su jardín. Una semana después. Dwight se dirigía a la prisión de Canterlot, escoltada por un par de guardias reales. La prisión era muy pequeña, y muchas celdas estaban vacías, no había muchos criminales en Equestria. La princesa se detuvo y se quedó mirando una celda grande, dentro de ella había 5 ponis terrestres, eran los mismos que destruyeron el jardín de Fluttershy. Dwight los miró y sonrió con malicia, estaba feliz de poder usar su rango de princesa para cobrar venganza sin que nadie le hiciera preguntas. Dwight Sparkle. Una vocecita que parecía bastante molesta se escuchó desde el fondo del lugar, era de una pequeña Pegaso amarilla que acababa de llegar, era Fluttershy. Fluttershy, ¿te encuentras? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Preguntó Dwight. La Pegaso caminaba a paso apresurado hacia su amiga. Dwight, debo hablar contigo. Claro, le dijo la Alicornio.
Déjenos, le ordenó a los guardias que la escoltaban, estos acataron la orden de inmediato. ¿Qué quieres decirme? Preguntó Dwilix. ¿Por qué estás tan molesta? Dwilix, me parece algo muy injusto de que abuses de tu poder como princesa contra unos indefensos ponis. Indefensos. Fluttershy, ellos destruyeron tu jardín y mataron tus flores. ¿Qué querías que hiciera? Cualquier otra cosa, ellos no tenían idea de que esos jardines existían y todos recibieron órdenes de construir en ese lugar, ni siquiera saben por qué están aquí. Pudiste haber hecho muchas otras cosas para arreglarlo todo, pero elegiste hacerlo más cruel, le dijo Fluttershy bastante enojada, pero tranquila. Dwilix se quedó pensando durante un momento, su amiga tenía razón, fue impulsiva y actuó mal, lo mejor sería dejar libres a los ponis y explicarles lo que pasó. Tienes razón Fluttershy, es solo que odio que te hagan llorar. Tú me conoces, a veces suelo llorar, no puedes vivir odiando todo, le dijo Fluttershy con una sonrisa. Sí, creo que sí, le respondió Dwilix, regresándose la sonrisa. Liberaron a los ponis que se encontraban en prisión, Dwilix se disculpó con cada uno y les explicaron, más o menos, la razón de por qué habían dormido las últimas 4 noches en una celda. Fluttershy. ¿Sí? Me siento algo agobiada en el castillo, ¿podría pasar una noche en tu casa? Claro, sería agradable tener a alguien con quien desvelarse hablando para variar. Llegaron a la casa de la Pegaso cuando ya estaba atardeciendo, unas nubes grises aparecieron y cubrieron el cielo. Gracias, Rainbow, se dijo a sí misma Fluttershy en un susurro mientras miraba al cielo. ¿Dijiste algo? Preguntó Dwilix. Dije que debemos escondernos de la lluvia, sígueme. Fluttershy siguió a Dwilix al mismo agujero por donde llegaron al jardín subterráneo la primera vez, siguieron el mismo camino hasta llegar a los jardines, los cuales, para sorpresa de la alicornio, estaban como nuevos. ¡Wow! Estas plantas vuelven a crecer muy rápido, dijo Dwilix. Así es, ven sígueme, estas son las flores que quería mostrarte el otro día. Fluttershy quitó un par de hojas grandes, dejando al descubierto una pequeña cueva, adentro habían 2 hermosas orquídeas, de tonalidades blancas y púrpuras, Fluttershy entró en esa pequeña cueva y se sentó, invitó a Dwilix quien se sentó frente a ella, mirando las flores. ¿Qué hueles en estas flores, Dwilix? Preguntó curiosa Fluttershy. Dwilix inclinó su cabeza para respirar el olor de las flores. Tiene un aroma como de pétalos y a pasto nuevo, rociado con rocío. Al oír esas palabras una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Fluttershy. Verás, Dwilix. Cuando vi estas flores saqué una para llevársela a Zecora, ella revisó todos los libros que tenía, pero ninguno tenía información de estas orquídeas ni de las propiedades aromáticas que poseen. ¿Propiedades aromáticas? Estas flores no tienen un verdadero olor, pues cuando las hueles lo que tu nariz saborea es el olor de lo que más amas en la vida. Dwilix se sintió confundida, ¿flores y rocío? Conociéndose a sí misma afirmaría oler libros o algo por el estilo. Pero yo olí pétalos y rocío. Fluttershy se puso de pie y caminó lenta y tímidamente hacia Dwilix, al estar a centímetros de ella le habló. Es el olor de mi perfume. Dicho esto Fluttershy besó a Dwilix en los labios. La alicornio no tardó en reaccionar, abrió su boca para dejar que sus lenguas danzaran suavemente, Fluttershy empujó suavemente a Dwilix hacia atrás, la alicornio se recostó de espaldas en el suave pasto del suelo, quedando la Pegaso sobre la alicornio, separadas por un par de centímetros, respirando agitadamente. Fluttershy. Sí, Dwilix. ¿Cómo llamaste a las flores? Dwilix, la flor de Dwilix, porque al olerla sentía tu aroma, abrazó fuertemente a su amiga. Oh. Dwilix, he soñado durante tanto estar así contigo. Continuaron besándose y hablando de lo mucho que esperaban estar juntas hasta el anochecer. Salieron de los jardines subterráneos a altas horas de la noche, entraron a la casa de la Pegaso, comieron un bocadillo y se fueron a dormir, pues era medianoche cuando salieron de las cuevas. Ambas se acostaron en la cama de Fluttershy, se metieron en las sábanas y se dieron un beso de buenas noches y se durmieron. A la mañana siguiente Dwilix se despertó, Fluttershy se encontraba abrazándola, ella aún dormía, Dwilix intentó salir de la habitación haciendo el menor ruido posible para no despertar a la Pegaso. Fue a la cocina, se hizo un desayuno rápido, debía volver a Canterlot, pues por haber estado evadiendo sus labores como princesa ya tendría problemas con Celestia. Le escribió una carta a Fluttershy, la que dejó en la mesita de noche en la habitación de la Pegaso. Se acercó a Fluttershy y la besó en la frente. Volveré todas las veces que pueda a nuestro jardín secreto, dijo en voz baja antes de desaparecer en un gran chispazo mágico para ir a Canterlot.
Bueno gente, es el fin del tercer capítulo, estuve a punto de no subirlo porque por un error pasé a borrar el archivo de texto donde tenía guardada esta historia y tuve que escribirla de en el jardín de Fluttershy. Twilight los miró y sonrió con malicia, estaba feliz de poder usar su rango de princesa para cobrar venganza sin que nadie le hiciera preguntas. Twilight Sparkle. Una vocecita que parecía bastante molesta se escuchó desde el fondo del lugar, era de una pequeña Pegaso amarilla que acababa de llegar, era Fluttershy. Fluttershy, ¿te encuentras? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Preguntó Twilight. La Pegaso caminaba a paso apresurado hacia su amiga. Twilight, debo hablar contigo. Claro, le dijo la alicornio. Déjenos, le ordenó a los guardias que la escoltaban, estos acataron la orden de inmediato. ¿Qué quieres decirme? Preguntó Twilight. ¿Por qué estás tan molesta? Twilight, me parece algo muy injusto de que abuses de tu poder como princesa contra unos indefensos ponis. Indefensos. Fluttershy, ellos destruyeron tu jardín y mataron tus flores. ¿Qué querías que hiciera? Cualquier otra cosa, ellos no tenían idea de que esos jardines existían y todos recibieron órdenes de construir en ese lugar, ni siquiera saben por qué están aquí. Pudiste haber hecho muchas otras cosas para arreglarlo todo, pero elegiste hacerlo más cruel, le dijo Fluttershy bastante enojada, pero tranquila. Twilight se quedó pensando durante un momento, su amiga tenía razón, fue impulsiva y actuó mal, lo mejor sería dejar libres a los ponis y explicarles lo que pasó. Tienes razón Fluttershy, es solo que odio que te hagan llorar. Tú me conoces, a veces suelo llorar, no puedes vivir odiando todo, le dijo Fluttershy con una sonrisa. Sí, creo que sí, le respondió Twilight, regresándose la sonrisa. Liberaron a los ponis que se encontraban en prisión, Twilight se disculpó con cada uno y les explicaron, más o menos, la razón de por qué habían dormido las últimas 4 noches en una celda. Fluttershy. ¿Sí? Me siento algo agobiada en el castillo, ¿podría pasar una noche en tu casa? Claro, sería agradable tener a alguien con quien desvelarse hablando para variar. Llegaron a la casa de la Pegaso cuando ya estaba atardeciendo, unas nubes grises aparecieron y cubrieron el cielo. Gracias, Rainbow, se dijo a sí misma Fluttershy en un susurro mientras miraba al cielo. ¿Dijiste algo? Preguntó Twilight. Dije que debemos escondernos de la lluvia, sígueme. Fluttershy siguió a Twilight al mismo agujero por donde llegaron al jardín subterráneo la primera vez, siguieron el mismo camino hasta llegar a los jardines, los cuales, para sorpresa de la alicornio, estaban como nuevos. ¡Wow! Estas plantas vuelven a crecer muy rápido, dijo Twilight. Así es, ven sígueme, estas son las flores que quería mostrarte el otro día. Fluttershy quitó un par de hojas grandes, dejando al descubierto una pequeña cueva, adentro habían 2 hermosas orquídeas, de tonalidades blancas y púrpuras. Fluttershy entró en esa pequeña cueva y se sentó, invitó a Twilight quien se sentó frente a ella, mirando las flores. ¿Qué hueles en estas flores, Twilight? Preguntó curiosa Fluttershy. Twilight inclinó su cabeza para argar, era oscuro, húmedo y muy tenebroso, pero tenía un olor agradable, olor como a hojas de árbol humedecidas. Encontré estas cuevas el otro día, comenzó a relatar la Pegaso amarilla. Las raíces de los árboles de alguna forma construyeron estas cuevas, aún no lo he explorado completamente, pero he descubierto algunas cosas aquí. Twilight no respondió nada, estaba muda, se había impresionado de que Fluttershy no estuviera asustada en un lugar tan tétrico. Siguieron caminando hasta toparse con una cortina de lianas, una débil luz las traspasaba, parecía que al otro lado estuviera la salida a la superficie. Fluttershy traspasó la cortina, Twilight la siguió, al llegar al otro lado la alicornio quedó muy sorprendida. Era un jardín hermoso, las hojas y flores por alguna razón emanaban luz, además de un olor tan agradable como sutil, en el centro había un estanque y a lo lejos se divisaban más cuevas, que posiblemente guiaran a más jardines. Era un auténtico palacio natural, sostenido por las raíces de los árboles. Es hermoso, susurró para sí misma Twilight. Fluttershy, ¿qué dijeron las chicas cuando les enseñaste este lugar? Además de nosotras dos, nadie más ha entrado en este lugar, ni siquiera las chicas, quería que fueras la primera en ver mi jardín secreto. Twilight le sonrió. ¿Era para esto que me citaste? Preguntó. No, en realidad, descubrí una flor, una especie de orquídea, le hablé a Zecora sobre ella, pero no supo nada, así que supongo que es una nueva especie de flor. Es genial. Descubriste una nueva planta. Llévame, dijo Twilight muy entusiasmada. Fluttershy se disponía a guiar a Twilight, pero en ese momento el suelo y todo el lugar comenzó a vibrar. ¿Sientes eso? Preguntó Twilight. Sí. ¿Pasa seguido? No, nunca.
En ese momento la tierra comenzó a temblar fuertemente, las ponis se tambaleaban por la violencia de la sacudida de tierra, ambas se tomaron de los cascos para mantenerse firmes y no caer. Entonces todo se comenzó a derrumbar y el jardín se destruía. Una piedra se desprendió del techo del lugar y aterrizó sobre una gran raíz, destruyéndola, dejando ver una pequeña orquídea, de tonalidades rosas y púrpuras. «Es la flor», gritó Fluttershy mientras se aprontaba a ir por ella, mas Duilig la sujetó. «No vayas, puede ser muy peligroso», le gritó fuertemente Duilig. No fue un grito de reprensión ni de ira, más bien era porque el ruido de las rocas cayendo no les permitían escucharse bien una a la otra, ni siquiera cuando estaban tan cerca. Fluttershy observó cómo su jardín se caía a pedazos y una lágrima rodó por su mejilla, volteó a ver la flor, pero una enorme roca la aplastó, triturando y matando a la indefensa orquídea. La Pegaso amarilla al ver esto abrazó fuertemente a Duilig y se puso a llorar. Duilig la sujetó y ambas desaparecieron del lugar en un chispazo mágico, entonces aparecieron en la superficie. Duilig logró ver a un grupo de ponis usando cascos de construcción, además traían varias máquinas y herramientas, al parecer querían construir algo sobre ese lugar. Tupté. ¿Y cómo les va a ustedes aquí en Ponyville? ¿Alguna novedad? Pues, no en realidad, esta semana que no has estado ha sido muy tranquila, pero aunque te has ido solamente por una semana, todas te hemos extrañado mucho, especialmente yo. Al decir eso último Fluttershy se sobresaltó y tapó su boca con su casco, como si hubiese dicho algo malo, pero Duilig solo le sonrió, lo que hizo a Fluttershy relajarse y le devolvió la sonrisa. ¿En serio me extrañaste?, preguntó Duilig con los ojos brillantes. Claro, ¿cómo podría no echarte de menos?, le respondió Fluttershy. Y, Duilig inclinó un poco su cabeza hacia adelante y quedó observando a su amiga con una mirada seductora. ¿Qué echaste de menos de mí?, preguntó con una voz sugerente. Oh. Bueno, pues, la tímida Pegaso se sonrojó y bajó la mirada antes de comenzar a hablar muy bajito. Duilig tuvo que esforzarse para escucharla. Extrañaba nuestras charlas, escuchar tu voz, tu presencia en mi casa. Fluttershy dijo todo eso sin mirar a Duilig, hablaba con la voz muy baja y se le notaba un leve enrojecimiento en la cara. Duilig no pudo evitar suspirar, solo se quedó mirando a Fluttershy con cara de boba. Fluttershy notó la manera en que la princesa Alicornio la miraba y comenzó a sentirse algo incómoda, sin embargo no pudo evitar sonrojarse y sonreír tímidamente, lo que hizo que Duilig volviera a suspirar. La Pegaso se puso de pie y dejó la mesa para dirigirse a la puerta, su amiga la siguió. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo la Pegaso. Duilig siguió a Fluttershy a través del jardín de su casa, llegaron hasta un lugar cercano al bosque, había una corteza de árbol en el suelo. Fluttershy la removió, ahí había un agujero, lo suficiente grande para que ambas pudieran pasar. «Ven conmigo», la invitó Fluttershy antes de entrar en ese agujero. Duilig la siguió. El lugar era oscuro, húmedo y muy tenebroso, pero tenía un olor agradable, olor como a hojas de árbol humedecidas. «Encontré estas cuevas el otro día», comenzó a relatar la Pegaso amarilla. «Las raíces de los árboles de alguna forma construyeron estas cuevas, aún no lo he explorado completamente, pero he descubierto algunas cosas aquí». Duilig no respondió nada, estaba muda, se había impresionado de que Fluttershy no estuviera asustada en un lugar tan tétrico. Siguieron caminando hasta toparse con una cortina de lianas, una débil luz las traspasaba, parecía que al otro lado estuviera la salida a la superficie. Fluttershy traspasó la cortina, Duilig la siguió, al llegar al otro lado la Alicornio quedó muy sorprendida. Era un jardín hermoso, las hojas y flores por alguna razón emanaban luz, además de un olor tan agradable como sutil. En el centro había un estanque y a lo lejos se divisaban más cuevas, que posiblemente guiaran a más jardines. Era un auténtico palacio natural, sostenido por las raíces de los árboles. «Es hermoso», susurró para sí misma Duilig. «Fluttershy, ¿qué dijeron las chicas cuando les enseñaste este lugar? Además de nosotras dos, nadie más ha entrado en este lugar, ni siquiera las Cheer. Muy peligroso», le gritó fuertemente Duilig. No fue un grito de reprensión ni de ira, más bien era porque el ruido de las rocas cayendo no les permitían escucharse bien una a la otra, ni siquiera cuando estaban tan cerca. Fluttershy observó cómo su jardín se caía a pedazos y una lágrima rodó por su mejilla, volteó a ver la flor, pero una enorme roca la aplastó, triturando y matando a la indefensa orquídea. La Pegaso amarilla al ver esto abrazó fuertemente a Duilig y se puso a llorar. Duilig la sujetó y ambas desaparecieron del lugar en un chispazo mágico, entonces aparecieron en la superficie. Duilig logró ver a un grupo de ponis usando cascos de construcción, además traían varias máquinas y herramientas, al parecer querían construir algo sobre ese lugar.
Fluttershy seguía llorando, a Duilig le partía el corazón verla así, además sentía más y más ira contra esos constructores. Cubrió a Fluttershy con una de sus alas y la llevó a la puerta de su casa. Fluttershy, dijo Duilig mientras acariciaba la cabeza de la Pegaso y le quitaba las lágrimas de la cara. Quédate aquí, iré a ver lo que pasa. Duilig dejó a Fluttershy en la puerta de la casa, se apresuró a llegar con los constructores, ellos la notaron acercarse. Princesa Duilig. Buenas tardes, todos en el lugar le hicieron una reverencia, pero no les sirvió, pues Duilig se encontraba muy enojada. ¿Qué creen que están haciendo? Gritó furiosamente la alicornio. Uno de los trabajadores se acercó a ella para hablar, tosió para aclarar su garganta. Preparamos el lugar, construiremos una clínica veterinaria en este lugar. Háganlo en otra parte, todo este terreno es propiedad de Fluttershy. En eso, un pony un poco más alto que Duilig se acercó, a diferencia de los demás llevaba un casco blanco, era el jefe de los obreros. Disculpe, su majestad, pero tenemos autorización para construir aquí, dijo el pony mientras sacaba un contrato de su chaqueta y se lo entregó a la princesa Alicornio, en el contrato decía explícitamente que tenían derecho a construir en ese lugar. Duilig de muy mala gana le regresa el contrato al pony de casco blanco. Detengan Toso, iré a hablar con alguien, si regreso y hay alguna máquina encendida los desterraré de Equestria a todos. Dicho esto Duilig se dio media vuelta y se fue. Entró a la casa de su amiga, ella se encontraba echada boca abajo sobre el sofá, llorando, pero apenas haciendo ruido. Duilig se acercó, pero no se le ocurrió qué decirle, al final, solo acarició su cabeza, se acercó y le besó la frente. Fluttershy dejó de llorar al sentir los cálidos labios de Duilig presionando suavemente contra su frente, alzó la mirada, ambas se quedaron mirando frente a frente, Duilig le quitó las lágrimas de la cara a su amiga con sus cascos, la Pegaso le sonrió, la Alicornio le devolvió la sonrisa y ambas se abrazaron. Fluttershy, tengo que irme, pero ve a Canterlot a visitarme cuando quieras, dijo Duilig. Claro que iré, le respondió Fluttershy, quien aún se sentía muy triste por la destrucción de su jardín. Una semana después. Duilig se dirigía a la prisión de Canterlot, escoltada por un par de guardias,